Tenemos en este momento, como todos los viernes a esta hora, a Gilberto Aldana, quien es psicólogo clínico y de la salud, sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica de la Salud del Hospital Vargas de Caracas, y los saludamos. Gilberto, bienvenido. Hola Maripili, ¿cómo estás? Como siempre es un honor para mí compartir contigo en tu programa y con todos tus especiales radioescuchas. Encantada de saludarte. Hoy tenemos un tema súper interesante y es el tema de los mecanismos de defensa psicológicos. Esto es muy interesante, fue escrito hace mucho tiempo, pero yo quería que tú nos hablaras de eso, porque a veces nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta y no nos fijamos que es nuestro cerebro, nuestra mente, haciéndonos como una especie de trampitas. Y yo quería que nos hablaras de eso. Sí, bueno, muy importante. Cuando nosotros hablamos de mecanismos de defensa psíquicos o de la mente, sí, tenemos que hacer referencia a la teoría del psicoanálisis, que fue promovida por el médico neurólogo Sigmund Freud, y la avanzó en el conocimiento su hija Anna Freud, ¿sí? Cuando hablamos de mecanismos de defensa, vamos a ver como que la mente va a tener una serie de... tiene un funcionamiento muy particular que busca es preservar la integridad del funcionamiento de la psique. ¿Cómo es eso? Ante situaciones a veces que son dolorosas, ante situaciones que a veces son traumatizantes, ante situaciones que a veces a mí no me gustan, la mente va a desarrollar una serie de estrategias como para tratar de o ocultar, o aminorar, o reprimir todas aquellas situaciones que a mí, por ejemplo, no me agradan, no me gustan. Eso con la finalidad de resguardar la integridad de nuestra mente, para que entonces, bueno, no tengamos una decisión y, bueno, es lo que nosotros llamamos, perdemos la mente, ¿sí? Las personas se vuelven locas, etcétera. Entonces, ¿qué hace? La mente va a tener una serie de mecanismos, entre el más común, el que una de las personas a veces, vamos a verlo con mucha frecuencia, es el de la negación. ¿Cómo es eso de la negación? Ante una situación que a usted no le gusta, por ejemplo, usted descubrió que su esposo le está siendo infiel y entonces todo el mundo se da cuenta y usted dice, no vale, pero eso es mentira. No, eso es una amiga. Mira, pero no puede ser que tú no te des cuenta que te está haciendo esto. Y la persona está en un estado de negación. Esto no es que lo está haciendo adrede, ¿no? Sino que es un mecanismo inconsciente, porque una de las cosas que promueve el psicoanálisis y que tiene un gran auge dentro del mundo científico es la creencia o es el establecimiento de que existe el inconsciente. Hay cosas que hacemos nosotros que no nos damos cuenta. La elección de pareja, la forma como usted se viste, los colores que usted decora en su casa, a veces tienen un componente inconsciente. Ya. Ahora, fíjate una cosa, eso de la negación se ve mucho, por ejemplo, cuando se muere alguien. Sí. Cuando se muere una persona, un ser querido, la primera reacción de la mayoría de la gente cuando le dan la noticia es decir, no, eso no puede ser, eso no tienes que estar equivocado. O sea, eso es típico cuando se muere alguien, ¿no? Sí, eso, de hecho, fíjense que lo que estamos conversando, ¿no? Que es como para proteger la integridad de la mente ante una información, una noticia que para nosotros es dolorosa, la mente va a utilizar esas estrategias. Y, por ejemplo, en el caso de la muerte, mire, cuando llega el médico, por ejemplo, le dice, les tengo que dar una mala noticia, su mamá falleció. Y la persona llega y dice, no, eso no es así, trátela de esta forma, hágale ese abordaje, no, ella no puede estar muerta. Bueno, a veces ni siquiera los médicos entienden por qué, pero bueno, si le estoy explicando, si le estoy diciendo por qué el señor y la señora se empecinan en decir que es mentira. Bueno, esto se debe porque se activa en ese momento, es como una alarma, unas alarmas psicológicas para proteger la integridad de la mente. Y entre ellos vamos a ver que está la negación. Aparte de la negación, ¿cuáles otros mecanismos de defensa tiene la mente? Sí, otro de los mecanismos que vamos a ver es el de la racionalización. ¿Cómo es eso? Bueno, ante una situación a veces dolorosa, por ejemplo, una ruptura de pareja, llega la persona y te dice algo así como que, bueno, pero es que yo me puse a ver, son 20 años de casados, pero nosotros no logramos poder compaginarnos, entonces es normal que las personas se quieran separar. Es decir, utilizamos la racionalidad para poder justificar, para poder entender todo aquello que nos hace sentir mal. Y es por eso que a veces hay personas que usted las puede notar como muy frías, todo es muy racional, todo es muy intelectual, pero lo que en el fondo está escondiendo es una forma de proteger a nuestro funcionamiento mental. ¿Sí? Entonces eso se llama la racionalización. ¿Y qué tendría de problema esa racionalización? O sea, ¿cuál sería el problema
cuando una persona racionaliza tanto un acontecimiento que para ella sea particularmente doloroso? Excelente pregunta. El problema es que vamos a dejar a un lado lo emocional, y entre las cosas que nos permite a nosotros evaluar la madurez psicológica de un ser humano tiene que ver con el equilibrio que tiene que existir entre lo racional, lo intelectual y lo emocional. Cuando una persona reprime lo emocional, entre las cosas que dicen las investigaciones y que uno lo puede palpar en el campo clínico, es que pueden aparecer algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque no le doy paso a la emoción, por ejemplo, a la tristeza, no le doy paso a la rabia. Por lo general, los trastornos de pánico, que tienen que ver con problemas de ansiedad, tienen en su génesis la represión de las emociones. Eso desde el punto de vista de nuestra salud personal. En cuanto a lo que es las relaciones interpersonales, es típico que a veces dice, bueno, pero es que yo veo que mi papá es muy frío, mi papá como que pareciese un témpano de hielo, porque es que no puedo ver en él la emoción. Sí, porque todo lo racionaliza. Entonces, claro, puede ser que en un primer momento la gente pueda decir, bueno, que este hombre sí es erudito, esta mujer sí es erudita, sí es verdad que es muy parca, sí, pero en el fondo lo que está aconteciendo es una represión y sobre todo una intelectualización de esa situación que te hace sentir mal. Ahora, ¿qué otros mecanismos hay? Me hablaste de la negación, de la racionalización. ¿Qué otros mecanismos hay? Bueno, muy importante y sobre todo en el caso de los niños, ¿no? Que eso se puede pasar también a adultos. Es lo que vamos a llamar la regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión es un mecanismo, vuelvo al punto, psicológico, ¿sí? Que busca preservar la integridad mental. Es cuando, por ejemplo, la persona comienza a desarrollar comportamientos de edades anteriores. Por ejemplo, en el caso de los niños, porque lo estamos viendo mucho ante estas situaciones a veces de malestares psicológicos. El niño de 10 años que comienza a comportarse como un niñito de 4 años. Eso se llama regresión. Bueno, pero eso no tiene que ver con un trastorno del desarrollo, no, porque el trastorno del desarrollo está desde la que la persona nace. Aquí la persona había adquirido sus comportamientos adecuados según su edad, pero de algo, probablemente por una situación dolorosa, por una situación de abuso, una situación de separación de los padres, el niño o la niña comienza a presentar comportamientos de edades más tempranas. Por ejemplo, ya había controlado la necesidad de orinar, ya la controla, entonces puede ir al baño, o la necesidad de defecar, ahora comienza a manifestar esta conducta sin ningún tipo de control. Bueno, pero ¿qué pasaba si él controlaba? Bueno, es muy probable que esté vivenciando una situación psicológicamente muy afectada, que la afecta y comienza a presentar estas conductas. Ya. Gilberto, ¿y cómo hace una persona para detectar esos mecanismos de defensa y bueno, y para superarlos? Porque pienso que si la persona se queda allí en el mecanismo de defensa, pues no confronta la situación y no la puede superar. Sí, el problema es que vamos a ver que al ser inconsciente, a veces la persona no se da cuenta. Entonces, claro, aquí es muy importante tomar en cuenta sobre todo a las personas que están alrededor de la persona que estamos evaluando, ¿no? Que si esto se da con frecuencia y a su vez está afectando su desarrollo interpersonal o su desarrollo personal, sí es sugerible la atención clínica. Por ejemplo, Maripile, yo sé que tú eres una experta en el área de la violencia, no sé si te ha pasado. Por ejemplo, personas que saben que están siendo violentadas, pero tú le preguntas y te dicen, no vale, lo que pasa es que él es una persona que a veces no sabe controlar sus emociones, pero yo lo entiendo porque él está muy estresado. Es normal que cuando las personas estén estresadas respondan con violencia, ¿sí? Ahí está racionalizando. ¿Sí? Y aparte de racionalizar, está negando. Entonces, claro, a veces para incluso los psicólogos se nos hace complejo, porque la persona está arraigada a ese mecanismo psicológico que no le permite identificar que ciertamente está siendo víctima de violencia. Claro. Así que, básicamente, es importante solicitar ayuda. Sí, totalmente, porque es muy probable que la persona por sí misma no vaya a conseguir el cambio positivo, porque es que ni siquiera él se da cuenta. Esa persona cree que lo que está haciendo es totalmente anormal, pero cuando vemos a su alrededor, vemos que ese comportamiento le está trayendo dificultades. Ya. Bueno, te quiero agradecer, Gilberto, que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información tan interesante, como siempre, cada vez que hablamos contigo. Muchas gracias. Oye, Maripili, para mí siempre es un honor y bueno, un fuerte abrazo para ti y para todos nuestros especiales radioescuchas, mi cariño desde la distancia. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto.
Amigos, estábamos conversando con Gilberto Aldana, quien es psicólogo clínico y de la salud, sexólogo, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas, con quien estábamos conversando.